¿Qué hay detrás de Ayotzinapa? Durante los últimos días, por supuesto, antes incluso de que se conmemorara el 8º aniversario, se dieron a conocer informaciones, datos, señalamientos que lejos de proporcionar una certidumbre a la investigación del mismo, buscan reventarlo, que provocaron la renuncia del fiscal, que provocaron división al interior de la Cuarta Transformación. Y es que, pero Ayotzinapa nos mostró con toda crudeza lo que es el Estado criminal. El Estado criminal capaz de desaparecer, capaz de asesinar a 43 personas y que goza de toda la protección, que goza de todo el respaldo desde la cabeza, desde el jefe de Estado, que en su momento era Enrique Peña Nieto. Hay voces que dicen, Enrique Peña Nieto no se enteró de inmediato, pero siempre supo. Él fue parte fundamental del armado de la llamada verdad histórica, que a la postre ha sido la mentira histórica. ¿Pero qué nos dejó Ayotzinapa? ¿En qué nos convirtió Ayotzinapa? O sobre todo, ¿qué desnudó Ayotzinapa? El doctor César Pineda, en entrevista con Octava, es quien nos analiza en primer término precisamente este traslado del Estado, el Estado presidencialista, el Estado autoritario, al Estado criminal. ¿Qué tanto hasta ahora puede generalizarse? Y como esto es difícil de investigar, pues es un tema complicado, pero cada vez tenemos más datos y cada vez más evidencia de que los partidos todos, en distintos grados, en distintas formas, pero incluso también gobernadores y, como hemos visto, el ejército, están cada vez más no penetrados, sino son los organizadores de sectores y de grupos criminales. Esto es muy grave porque efectivamente no transitamos el viejo Estado autoritario que no terminó de morir, que nos sigue como si fuera un zombie, como un muerto viviente, porque hay graves poderes, que están sin control y que lo vimos en el caso de Ayotzinapa, pero que lo vimos en muchos más casos de autoritarismo de los gobernadores y de los presidentes. Se confabula con una lógica no solo de corrupción, sino estar ligados al crimen organizado. Esa es nuestra tragedia hoy. Pero hay más todavía. Hablar de lo que sucedió en los últimos días nos deja en cuenta el poder del ejército mexicano, de este grupo que busca de una u otra manera descarrilar una investigación para mantenerse impune, para evitar que se sepa qué pasó en Ayotzinapa. Porque a final de cuentas, todo parece indicar que se les salió de las manos y que pensaron que esa impunidad que te da el hecho de que el Estado sea el que decida la vida de las personas, les permitiría salir bien librados. El ejército supo en todo momento, en todo instante, lo que pasaba esa noche. Fue protagonista, desapareció a los jóvenes. Y lo peor, uno de los principales responsables fue propuesto para ser secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué hay detrás de Ayotzinapa? Anabel Hernández no responde. Por otro lado, el ejército mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, abre, así como si nada, la cárcel del campo militar número 1. Ojalá así tan rápido hubiera abierto las puertas a los padres de familia cuando querían buscar a sus hijos dentro del 27 Batallón de Infantería. Abre las puertas y permite que el periodista Jorge Fernández Menéndez vaya y le haga una entrevista, pues a modo, no hay otra manera de decirlo, discúlpame, a modo, a Rodríguez Pérez, donde este general miente como respira. Dice cosas que son falsas, y no lo digo yo que son falsas, cualquiera de nuevo que conozca el expediente. De nuevo, el señor Fernández Menéndez podrá sorprender a los que no sepan, pero quienes conocemos los expedientes, quienes hemos leído cada una de las declaraciones ministeriales, testadas o no testadas, dadas por los militares, lo que hay en esa entrevista es un cúmulo de mentiras, de propaganda a favor de este ahora general y de la Sedena, donde este hombre termina llorando, pues cuando sabemos las fechorías que hizo con el propio Alejandro Encinas. Nos reveló el 27 de agosto pasado que el propio entonces coronel Rodríguez Pérez habría estado involucrado en el asesinato de 6 estudiantes y que habría ordenado llevar los cuerpos al 27 Batallón de Infantería. Pero no se trata simplemente de lo que pasa con la política o con los militares. Los medios de comunicación, sí, esos medios de comunicación que taparon la verdad, que la respaldaron, que en todo momento cegaron
cualquier posibilidad de que se supiera lo que ocurría, que criminalizaron a los jóvenes, que dijeron se lo merecen por revoltosos, que criminalizaron a los padres, que dijeron los padres, ¿quién les paga? A los papás. Esos medios de comunicación siguen ahí, esos periodistas siguen ahí. Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, personajes que fueron tan responsables de crear una narrativa que permitió durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto mantener la impunidad. ¿Hasta dónde llegará el tema Ayotzinapa? ¿Habrá justicia? ¿Qué papel jugará el presidente de la República? ¿Dará el famoso manotazo para, de una vez por todas, poner orden en lo que está pasando? Porque por un lado está la Fiscalía General de la República con Alejandro Hertz Manero, el cuestionado fiscal y cuestionable, que no quiere llegar al fondo y que está operando para que no se conozca. La Sedena define, manda, determina. La Fiscalía opera y, como dice Ernesto Ledesma, el presidente define. Tenemos dos miras, bueno, un montón, pero particularmente importantes estos días en la Fiscalía y en el Ejército. ¿Hay un giro? ¿Están revirando? ¿Están cambiando de estrategia? Porque al parecer primero iban con vamos a entregar la información, ¿no? La Marina incluso se dio información inédita, el Ejército aparece en las conferencias de estas comisiones para el acceso a la verdad del caso Ayotzinapa y de otras décadas, y parecía que iban a cooperar, parecía que efectivamente era otro ejército, y ahora parece que no. O sea, eso de no somos los mismos, pues a lo mejor el jefe del Ejecutivo, pero el Ejército sí es el mismo, ¿no? Sí es el mismo, y claro, o sea, no podemos dejar de ver los pedacitos que se nos fueron presentando. La exoneración ahí sí exoneración de los 24 policías. Y después esta exoneración de estos 16 militares, bueno, no, ni siquiera exoneración, desistimiento, ¿no? Y el fiscal. Y el fiscal, ¿no? Y el fiscal. Y además, el ataque al subsecretario Alejandro Encinas. Eso me llama la atención un montón. Y entonces el presidente de la República, o sea, por ejemplo, hoy en la mañanera, ¿no? Y lo veíamos hoy en el programa, Luisa, el presidente sigue defendiendo al Ejército. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.